en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XIX, ocurrió en el mundo occidental, particularmente pues en Europa, una inmensa transformación en todas las expresiones artísticas. En el arte plástico ocurrió el nacimiento, por ejemplo, del impresionismo, que fue una revolución pictórica que tuvo consecuencias enormes y que cambió todo el lenguaje de la pintura de un modo radical, introdujo elementos nuevos, visiones nuevas, una sensibilidad nueva. Pero eso no se limitó únicamente a las artes plásticas, sino que eso se extendió también coetáneamente y simultáneamente a un movimiento similar y equivalente en gran parte que ocurre en la literatura. Particularmente es visible esta gran transformación en Francia, que fue también el asiento de la gran renovación del impresionismo pictórico. En Francia, desde ya mitad del siglo XIX, empieza a haber un cambio en el lenguaje de la poesía. A mitad del siglo XIX en Francia, la gran figura poética que domina es todavía un gran romántico como Víctor Hugo. Claro que Víctor Hugo es un hombre con un genio renovador inmenso, que no está limitado exclusivamente a lo que pudiéramos llamar el lenguaje de los románticos. Es un hombre que en muchas cosas se anticipa, se adelanta, crea nuevas formas, pero fundamentalmente es un gran poeta romántico. Pero ya en vida de él y a mitad del siglo va a aparecer muy poco después un libro que es un libro de ruptura, que es el gran poemario Las Flores del Mal de Baudelaire. En ese poemario hay, claro, una ruptura con la tradición que venía de los románticos. Se tratan temas que ellos no trataban, hay una visión del mundo distinta de la de ellos, existe una exacerbación de la sensibilidad por sobre el sentimiento, que era la nota de los románticos. Se afina mucho la sensibilidad, empieza a tener un valor muy importante el vocablo mismo, el adjetivo, la imagen, de modo pues que es un cambio muy equivalente al que va teniendo la pintura bajo los impresionistas. Y luego, posteriormente, detrás de Baudelaire, se acentúa ese cambio radicalmente, aparecen en Francia poetas nuevos, como el caso de Rimbaud, que es un poeta que cambia casi todo el lenguaje poético heredado de los románticos y aún de Baudelaire, y Verlaine, que viene con él, y luego más tarde, pues todo ese movimiento poético que parte en gran parte de ellos y que es lo que se llama el simbolismo, que es una poesía hecha a base de musicalidad, del valor exclusivamente de la palabra, de lo que significa cada palabra, de la riqueza de imagen y de vocación que cada palabra encierra, de una musicalidad extraordinaria, de un hermetismo a veces muy rico, de un refinamiento de la visión y del detalle y del color y de la forma como no se había hecho hasta entonces en poesía, y que tiene posiblemente su culminación en el gran poeta que culmina todo este movimiento del simbolismo francés, que es Mallarmé. De modo pues que es un movimiento que toma, digamos, en su desarrollo desde la mitad del siglo XIX hasta los finales, es decir, desde la época de publicación de Las Flores del Mal, que es hacia 1857, hasta, digamos, los años 90 de fines del siglo. De modo que este es un gran movimiento que tiene su eco en otros países europeos. En Inglaterra pasa algo similar, en Alemania también, pero no con el brillo y con la densidad y con la inmensa concentración de creación nueva que hay en Francia. Donde las circunstancias son distintas en España y en el mundo hispánico. Por una curiosa actitud adherida al pasado tradicionalista y cerrada, la poesía española continuó siendo dominantemente poesía romántica en buena parte y poesía elocuente neoclásica en otra. Hacia fines del siglo XIX en España los dos poetas más importantes, ya desaparecido Zorrilla, eran don Ramón de Campoamor, que era un poeta muy objetable y muy menor y casi muy prosaico, que lo que hacía eran pequeñas sentencias en verso, y un poeta elocuente, oratorio, torrencial, cívico, con muy poco refinamiento del lenguaje, que era Núñez de Arce. De modo que la poesía española estaba profundamente retrasada con respecto a lo que estaba ocurriendo en el país vecino como Francia. Y en la América Latina el caso no era distinto, porque en la América Latina perduraba muy tardíamente la influencia romántica, se había retrasado mucho, se empezaba a imitar también a Campoamor y a Núñez de Arce, de modo que la América Latina junto con España permanecían un poco segregadas de ese gran movimiento de renovación. Sin embargo, eso no va a durar indefinidamente.
Ese gran movimiento va a penetrar en alguna forma y va a penetrar muy curiosamente primero en la América Latina que en España, y este hecho es importante, porque hasta ese momento prácticamente la influencia literaria predominante en el mundo latinoamericano o hispanoamericano había sido la influencia española. Había sido de España que se recibían las influencias, de tal modo que el romanticismo que llegó a la América Latina fue el romanticismo español, fue el romanticismo del Duque de Rivas, de Zorrilla, de Espronceda, de los grandes autores románticos españoles. No el romanticismo de los ingleses, ni el de los alemanes, ni el de los franceses, sino muy tardíamente es que vino a llegar esas otras fuentes. Por lo tanto, esta novedad es extraordinaria, el que sean creadores y poetas hispanoamericanos los primeros que rompen ese molde y que inician un camino de renovación de la poesía en lengua española. Eso ocurre en ese final del siglo XIX, evidentemente con cierto retardo. Las primeras manifestaciones vienen ocurriendo hacia los años de 1880. Hay algunos poetas que han conocido esa nueva poesía francesa y empiezan a usar esa libertad que consiste en usar metros nuevos, formas estróficas nuevas y sobre todo en un lenguaje muy distinto, eliminando el sentimiento y el tono cívico oratorio de la poesía tradicional y haciendo una poesía cuya belleza residía en la musicalidad de la palabra y en la escogencia de vocablos que tenían en sí una belleza extraordinaria. De modo que ese preciosismo, esa riqueza expresiva y musical es una novedad que ellos toman, claro, de los franceses, de la influencia francesa, y que comienza a darse en algunos poetas de esa época, como el mexicano Díaz Mirón, como ocurre igualmente con otros poetas coetáneos y contemporáneos, como Gutiérrez Nájera, también mexicano, como José Martí, de modo que estos son hombres que marcan esa transición. Pero quien va a definir, a personificar, a darle su forma definitiva y, por así decirlo, su patrón de existencia a toda esa novedad, es un poeta excepcional, uno de los más grandes poetas de la historia del mundo, sin duda alguna, que es el nicaragüense Rubén Darío. Es este hombre el que va a llevar a lo que llamaríamos su forma definitiva y permanente todo ese movimiento, que va a adoptar un nombre muy curioso y caprichoso, como son la mayoría de estos nombres. Eso es lo que se va a llamar en la poesía hispanoamericana el modernismo. Y es Darío quien va a llevar eso a sus últimas consecuencias y a su perfección formal. Y es a través de Darío como esa novedad va a repercutir en España. Es decir, por primera vez la literatura española, la poesía española particularmente, y aún la prosa, va a renovarse por una influencia venida de Hispanoamérica. Y particularmente, desde luego, por la influencia personal de la obra de Rubén Darío. ¿Quién era este hombre? Rubén Darío era un nicaragüense que nació en un país en esa época muy aislado y muy pobre, en una ciudad pequeña del interior de Nicaragua llamada Metapa. Nace el año de 1867. Tenía sangre indígena y en sus facciones se veía evidentemente que tenía una ascendencia indígena por algún lado. Era un mestizo hispanoamericano típico. Nace en un país aislado con un talento natural extraordinario y una curiosidad literaria muy grande, de modo que él empieza a ser conocido muy joven como el poeta niño. Ya de 12 años, de 13 años hacía composiciones, desde luego composiciones de muy poco valor, muy influenciadas por lo que había entonces predominantemente, que era ese romanticismo rezagado, esa poesía elocuente y cívica, que es lo que él va haciendo, pero en lo cual ya apunta sin duda un virtuosismo, una facilidad extraordinaria para la versificación. Esa situación va a prolongarse prácticamente hasta los 19 años, en que él es conocido localmente como una especie de prodigio, de niño prodigio, de adolescente tocado por el don de la poesía, y escribe mucha poesía de circunstancia que le solicitan, que le imponen en alguna forma. Hasta que el año de 1886, cuando tiene 19 años de edad, Darío realiza un viaje muy importante en su vida. Se va a Chile. Esto es un viaje importante porque, claro, entre Nicaragua y Chile en esa época había una diferencia fundamental. Nicaragua era un país aislado, pobre, tradicional, encerrado en sí mismo, y Chile era uno de los países latinoamericanos más prósperos, más abiertos a Europa, más modernos en el buen sentido de la palabra. Había allí en esa época del año de 1886 en Chile
una especie de núcleo intelectual muy al tanto de las novedades que ocurrían en el mundo y particularmente en Francia. De modo que donde Rubén Darío va a descubrir la poesía francesa es en Chile, es decir, en contacto con una serie de chilenos refinados y cultos que habían viajado a Francia, que conocían la literatura francesa de la época, que recibían las novedades literarias, y es a través de ellos que él va a empezar a conocer esa poesía y a conocer la lengua francesa incluso, y a descubrir todo ese mundo de renovación literaria que estaba ocurriendo. En Chile él permanece unos 2 años y esos 2 años son definitivos y muy influyentes en su vida. Es allí donde él cobra verdaderamente conciencia de lo que podía ser, del nuevo lenguaje poético que él puede usar. Y en Chile publica el año de 1888, este es un año muy importante, Darío tiene en ese momento 19 años de edad, un libro que se llama Azul. Ya el nombre es evidentemente una revelación de una nueva actitud. Los poetas simbolistas franceses habían jugado mucho, desde Baudelaire en adelante, con las equivalencias, cómo los sonidos responden a los olores, cómo las formas responden a otros estímulos sensoriales, cómo las emociones tienen un perfume o un color. Todo este juego pues, de imaginería y de mezcla y de alteración de los datos de los sentidos, al cual se refirió muy concretamente Rimbaud cuando dijo que había que alterar los sentidos y cambiárselos, lo recibe Darío, y ese nombre de Azul evidentemente ya es una especie de manifiesto. Ese pequeño libro se componía de algunos cuantos cuentos y de poemas. Las dos cosas eran dos grandes novedades. Él va a hacer un cuento que no se había hecho hasta entonces en lengua española, un cuento muy inspirado de los franceses de esa época, que era lo que llamaban el cuento parisiense, que es un cuento poético donde la anécdota es una anécdota ligera, pero donde se pinta una vida refinada, donde se pintan algunos motivos de sensibilidad muy refinada y culta, pequeños detalles que no terminan en concreto en nada y que son una especie de juego verbal, de evocación graciosa y casi gratuita de un momento, de una vida que para ellos simbolizaba el refinamiento extremo. El primero que lo hace en español es Darío en esos cuentos de Azul. Y luego añade allí una serie de poemas en los cuales hay todas estas novedades estróficas y de imagen y de musicalidad. Ese pequeño libro marca el punto de partida del modernismo. Y ese pequeño libro, desde luego, no pasó inadvertido. Ese pequeño libro produjo un eco. Y uno de los primeros ecos que produce es que llega a manos de un gran escritor español, entonces ya en su madurez, hombre muy respetado en España, que era don Juan Valera. Y don Juan Valera tiene no solamente el valor, sino la visión y el sentido difíciles para un hombre formado como él en una tradición literaria distinta, de darse cuenta de todo lo que significaba aquel pequeño libro. Y le escribe a Darío una carta, y escribe también públicamente un artículo, en el que sencillamente le dice: usted es un hombre extraordinario, usted está dotado de un don infinito y usted está cambiando toda la poesía y el lenguaje de lengua española. Él le dice: usted está introduciendo en nuestra literatura no solamente un lenguaje distinto, sino una visión y una emoción que no existían antes. Lo que usted está haciendo no tiene paralelo, usted es usted no se parece a más nadie. De modo que le hace a aquel muchacho de 19 años un elogio extraordinario que debió conmover profundamente a Darío, porque no se le podía decir más y no se lo podía decir nadie con más autoridad que don Juan Valera. Y esto es en honor no de Darío, sino de Valera, que siendo ya un hombre con una obra literaria hecha en un modelo del pasado, un hombre que por su formación debía ser poco comprensivo de esas novedades, tiene sin embargo el don de visión de darse cuenta de que está en presencia de un gran hecho literario, de un anticipo de renovación de inmensas consecuencias, y lo dice con gran penetración. Desde luego que este libro va a recorrer con mucho éxito todo el mundo hispánico, y va a revelar dos cosas: la existencia de Rubén Darío en primer lugar, y por segunda parte la posibilidad maravillosa de una nueva literatura, de una nueva poesía, de un nuevo lenguaje, que desde luego va a recibir un eco extraordinario de toda la gente joven, inquieta, con curiosidades intelectuales de todo el mundo de lengua española. De modo que allí arranca realmente lo que pudiéramos llamar el gran movimiento modernista. En Chile permanece Darío todavía un tiempo, y es un tiempo muy importante en todo lo que es su vida y las consecuencias futuras.
Luego regresa nuevamente a Centroamérica. El año de 1892 lo envían en una misión, formando parte de una misión que va a España con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América. Él va muy joven, tiene unos 20 y tantos años apenas, pero ya es el autor de Azul, y en esa breve permanencia en España se pone en contacto con la intelectualidad española, no solamente con los escritores famosos de la época que lo reciben con afecto y con simpatía, sino con los jóvenes que lo ven como un mensajero de novedades inauditas. De modo que es el primer contacto de él con los jóvenes escritores españoles de lo que va a ser después la llamada generación del 98 y el modernismo español. Ese viaje es corto, pero es muy fecundo para él y desde luego le abre otro escenario. Y el año de 1893 va a pasar una segunda etapa de la vida de Darío de mucha importancia. Se va a Buenos Aires. En Buenos Aires va a permanecer 5 años, hasta 1898. Esos 5 años son muy importantes en la vida de Darío. Darío está en plena juventud, ya ha tenido la revelación de la literatura francesa adquirida en Chile, ya ha ido a España, y ahora regresa en una especie de madurez anticipada en la Argentina a alcanzar la forma definitiva de lo que va a ser el modernismo literario. La Buenos Aires de esa época era una ciudad sumamente culta, grande, muy europea, muy abierta a las novedades venidas de fuera, donde había una vida intelectual muy intensa y donde se publicaban revistas literarias y había grandes diarios que se ocupaban mucho de la divulgación de la literatura y de la cultura y de las artes. De modo que él llega a un medio muy privilegiado. Llega muy curiosamente, no como escritor, él llega con un cargo consular. El entonces presidente de la República de Colombia, Rafael Núñez, que era un intelectual y que ya sabía quién era Darío, le había deslumbrado desde el primer libro de Darío, lo nombra cónsul de Colombia, a pesar de que era nicaragüense, en Buenos Aires. Y es en esa condición que él llega a Buenos Aires. Ese consulado le va a durar poco, pero él inmediatamente se va a conectar en Buenos Aires, primero con el gran diario La Nación, que va a ser una especie de apoyo de toda la vida de Darío. Él va a contar siempre con lo que le paga La Nación, con las corresponsalías de La Nación para subsistir. Y luego es a través de sus artículos en La Nación como gran parte de su obra en prosa se va a divulgar. Y es allí donde él alcanza la madurez de su forma poética. El año de 1896, es decir, 8 años después de publicar Azul, él publica un segundo libro, esta vez exclusivamente de poesía, ya no hay cuentos allí. Y ese libro se llama Prosas Profanas. Ese libro se publica cuando Darío tiene exactamente 29 años de edad. Y ese libro sí es la culminación del modernismo y la definición de una nueva forma poética, de un nuevo lenguaje poético en español. Ese libro va a tener una resonancia inmensa. Ese libro va realmente a conformar lo que pudiéramos llamar el modelo de la nueva poesía por mucho tiempo. Va a ser mucho bien y va a ser mucho mal. Va a ser mucho bien porque es un llamado a la novedad, es una revelación de otra manera de hacer poesía, es un abandono completo de la tradición romántica en gran parte, del lenguaje traído hasta entonces, y empieza un lenguaje preciosista, muy elaborado, una musicalidad extraordinaria del verso, novedades estróficas, novedades en la manera de poner los acentos en los versos tradicionales, ensayos de verso libre. Bueno, es verdaderamente un conjunto de audacias increíbles, y no solamente de audacias, que se puede ser audaz a cualquier precio, pero sino de audacia con éxito. Es decir, es un hombre que crea novedades valiosísimas y que de un golpe presenta toda una nueva poesía, pero toda una nueva poesía de una arrolladora belleza y eficacia. Esto es lo que significa Prosas Profanas dentro de todo ese movimiento modernista. Después de Prosas Profanas, el año 98, Darío vuelve a España. En España permanece un tiempo ya, claro, con un gran prestigio inmenso de renovador de la poesía de lengua castellana. Se le acoge, se le admira, a pesar de que es un hombre que tiene escasamente 30 años. Y visita Francia, con la que había soñado toda su vida. Francia ha sido una visión remota que ha estado presente en él a través de la influencia literaria y a través de la evocación de un París que él no conoce. París va a ser uno de los polos de su vida. Y posteriormente va a lograr, en esos años, fijarse en París, donde ocasionalmente o desempeña cargos diplomáticos de corta duración o es el corresponsal de la Nación de Buenos Aires y vive de lo que publica y de lo que escribe, o de ocasionales revistas literarias que se fundan contando con él.
y en que naturalmente él recibe un estipendio por esto. Y allí acaba de completar y desarrollar su obra. La tercera gran obra poética que él publica es ya en el año de 1905. En el año de 1905 aparece un pequeño libro ya de madurez y de serenidad que se llama Cantos de Vida y Esperanza. De modo que en estos tres libros podríamos decir que está la trayectoria de Darío. El comienzo en azul, donde hay todavía mucha influencia romántica y donde el lenguaje poético no está muy aclarado para él. La plenitud modernista de prosas profanas, el año 96, y luego 9 años más tarde, en 1905, Cantos de Vida y Esperanza. Simultáneamente con esto, claro, él escribía artículos, comentarios, prosas, describiendo España sobre grandes escritores contemporáneos que luego se recogían en libros, y sigue escribiendo poesía. Él va a publicar todavía 3 libros de poesía hasta su temprana muerte, pero esos libros no van a añadir nada nuevo a lo que ya Darío es en esas 3 obras fundamentales de poesía, y donde está lo esencial de su obra y de su creación. Lamentablemente para Darío, él tenía una falla fundamental, que era su falla de carácter. Él era una especie de niño grande, lleno de ingenuidad, tal vez por su misma condición de poeta, muy fácil de engañar. Muchos hombres de mala fe se aprovecharon de él para utilizar su nombre y su inmenso prestigio en empresas dudosas. Él tenía una debilidad inmensa por el alcohol y por la llamada bohemia de la época, y esto le arruinó la salud y se la destruyó muy tempranamente y lo envejeció antes de tiempo, y le acortó la vida sin duda alguna, y le acortó también hasta incluso la posibilidad creadora. Todo esto fueron pequeñas maldiciones que cayeron sobre los dones prodigiosos que tenía este hombre, como una especie de compensación trágica del destino. El hecho es que él está en Francia, ya en vísperas de la Primera Guerra Mundial. En ese momento le han propuesto una empresa que parece atractiva, le han propuesto que escriba que dirija una revista de gran éxito que se llama la Revista Mundial. Esto, claro, va a tener un éxito limitado, le van a hacer viajar como una especie de animal de circo para hacerle propaganda a la revista por varias ciudades de Europa, y esto llega hasta 1914, en que va a estallar la guerra y que, claro, la revista fracasa y termina. Pero antes de esto, cuando se publican prosas profanas, va a surgir una cuestión que a mí me parece importante referirnos a ella. Cuando aparece Prosas Profanas, otro gran escritor del movimiento modernista, que es el uruguayo José Enrique Rodó, publicó un largo estudio sobre Darío, evidentemente lleno de admiración y de exaltación, donde dice todo lo que es de extraordinario, tiene la aparición de este poeta increíble. Pero él plantea una pregunta que desde entonces no ha dejado de girar en torno a Darío. Él dice, ¿es este el poeta de América o no lo es? La respuesta que da Rodó es negativa, no es el poeta de América. ¿Por qué Rodó dice esto? Es muy sencillo. Rodó tenía un poco el pensamiento que también tenía Bello, de que América necesitaba un poeta que equivaliera a lo que fue Homero para los griegos y a lo que fue Virgilio para los romanos. Es decir, un poeta nacional, un poeta que cantara los grandes temas, los grandes mitos, las grandes emociones nacionales, y que se convirtiera pues en el creador del mito de la nacionalidad y de la identidad cultural para todo un pueblo. Eso es lo que ellos pensaban que era el poeta de América, y es lo que intentó en su tiempo ser Bello sin haberlo logrado, y lo que luego no ocurrió nunca, porque claro, las épocas eran distintas. Y desde luego cuando Rodó ve Prosas Profanas, ve a aquel poeta extraordinario, él se pregunta, ¿es este el poeta que estamos esperando? ¿Es este el poeta de América? ¿Es este el poeta que va a darle a América su Ilíada o su Eneida? Desde luego que no era el caso, ni podía ser el caso. Ahora, ¿no era el poeta americano por excelencia Rubén Darío? Claro que lo era. Y lo era precisamente hasta por ese hecho de ser un hombre que representaba de un modo excelso el proceso del mestizaje cultural, un hombre en el cual se mezcló extraordinariamente la más vieja tradición poética y de la lengua castellana, lo que venía del romancero, lo que venía del poema del Cid, lo que venía de la más remota poesía castellana, con las grandes novedades que venían de la Francia de su tiempo, de la Francia del simbolismo, y que mezclaba todo esto con cosas populares, con cosas del siglo XVIII. Él mismo lo dice en algunas de sus poesías, que él es muy antiguo y muy moderno y audaz, cosmopolita, es decir, un hombre que mezclaba cosas, y eso es un rasgo profundamente hispanoamericano.
la característica del mundo cultural hispanoamericano es el mestizaje cultural, es la mezcla de influencias, es el don de poder combinar lo que estaba separado en otras partes, de saltar sobre las épocas, de saltar sobre las escuelas y de crear con todo esto una expresión nueva y distinta, que es el modernismo que crea Darío. De modo que en este sentido Darío era irreprochablemente un poeta americano. Indudablemente no hubiera podido ser un poeta español y muchísimo menos un poeta francés. El tono de su poesía, el lenguaje que emplea, es el fruto de esa inmensa capacidad de asimilar, de absorber y de mezclar escuelas, tiempos, maneras, en una recreación extraordinaria. De modo que la respuesta negativa que da Rodó es muy objetable. No era, desde luego, el Homero y el Virgilio que la América Latina vanamente estuvo esperando en el siglo XIX, pero era el hombre que mejor y más completamente y con más profundidad y validez universal expresó la condición americana. No la condición americana en una descripción costumbrista, la condición americana en una situación cultural, que es lo que refleja la poesía de Darío y que es irreprochablemente americano. Los años finales de Darío se precipitan hacia un desenlace trágico y lamentable. Darío sin medios, enfermo, la vida bohemia lo había dañado profundamente, de modo que cuando va a empezar la guerra se consigue a otro empresario que se lo lleva también para ver cómo lo explota, va a los Estados Unidos, está en Nueva York donde da unas conferencias, allí se agrava, adquiere una pulmonía doble que lo pone en las puertas de la tumba, y por último, el año de 1916 llega de regreso muy enfermo a su Nicaragua natal y allí muere en febrero de 1916. Tenía 49 años de edad. De modo que la vida de Darío fue muy corta. Su obra poética es prácticamente una obra de juventud. Sus grandes obras poéticas se publican a los 19 años, a los 29 años, y luego, por último, a los 40 y tantos años, 39, 40 años, publica ya una poesía, una especie de serenidad y de regreso, que son los cantos de vida y esperanza. Con todo esto, es el hombre que simboliza el modernismo. Es el hombre que personifica el gran cambio literario que ocurre en lengua española. Es el hombre que personifica además el hecho nuevo de que por primera vez la avanzada literaria, la creación de un nuevo lenguaje poético en la literatura de lengua española parte de Hispanoamérica hacia España, la influencia se invierte y esto está personificado, claro, en todos los grandes poetas del modernismo, pero fundamentalmente en Rubén Darío. Y hoy en día, ya con la perspectiva del tiempo pasado, cuando ya han pasado más de 100 años del nacimiento de Darío y muchísimo más de medio siglo de su muerte, podemos ver su dimensión extraordinaria. Es sin duda alguna uno de los grandes poetas de la literatura universal, sin duda alguna es posiblemente el más grande poeta que Hispanoamérica ha dado. Sería muy difícil decir que hay otro más grande que él, con más don creador que él, que aportara más novedades que él, y sin duda alguna es ejemplar en la calidad de su poesía y de su literatura, en ese don de mezclar, en ese don de combinar influencias culturales, en ese don de crear un lenguaje nuevo, una actitud nueva, un sonido nuevo con viejos metales. Eso es lo que hace su novedad extraordinaria y su influencia imperecedera en todo ese proceso. Su vida fue muy infortunada por su debilidad de carácter, por su ingenuidad de niño grande que lo acompañó toda la vida, por que desde luego muy pronto mucha gente se dieron cuenta de la facilidad que había para explotarlo y para utilizarlo y para engañarlo, y eso lo dañó. Darío tuvo muy poco equilibrio y tranquilidad en su vida, hizo 2 matrimonios muy fatales y negativos. Luego, en los últimos años de su vida, encontró en España una mujer que lo acompañó hasta el final, una mujer modesta, que no era ni con mucho una intelectual, que se llamaba Francisca Sánchez, que era una mujer humilde, pero que fue realmente el único amparo que tuvo en los años finales, y de la que tuvo un hijo, a quien dedica un hermoso poema que se llama Focás, el campesino, hijo mío. Y un poema muy hermoso a Francisca Sánchez que dice, repite mucho como un ritornelo aquella frase que dice: Francisca Sánchez, acompáñame. De modo pues que fue una vida solitaria en medio de la extraordinaria grandeza de su creación literaria, y esa vida solitaria lo llevó hasta ese fin trágico y lamentable en que se apaga y termina. Muchas gracias y hasta la próxima.